Listo, vamos entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la presentación de este webinar en términos de temas laborales y de migración. Yo me presento, yo soy Rodrigo Venegas Montenegro, soy abogado de expertise laboral. Soy ex abogado de la Dirección del Trabajo y hoy estoy ejerciendo labores de abogado asesor de empresas en Bond y Compañía hace ya casi 15 años. Eh, la idea es que esto sea lo más eh, entretenido posible siempre que sea un webinar que parece que es un poco más complejo que el presencial, pero bueno, trataremos de no hacerlo tan latoso, ¿ya? Mi parte es súper breve, porque lo que quieren escuchar es ustedes a Valeria con el tema de migración. Eh, lo que voy a señalar es que la ley de migración, si bien es cierto, es una gran normativa, eh, no modifica el Código del Trabajo, ¿ya? Entonces nosotros, desde el punto de vista del derecho del trabajo, nos seguimos rigiendo por las mismas normas de que nos estamos rigiendo hace ya más de 40 años, ¿ya? ¿Qué normas son esas, en definitiva? ¿Y qué es lo que establece el código? El código lo que nos dice es, bienvenida a la contratación de extranjeros, no tenemos ningún problema con eso, eh, pero siempre hay un tema de resguardo por parte de la legislación nacional, y que es que pone límites a las contrataciones, ¿ya? Entonces, ¿qué límites va a poner? Eh, Va a depender siempre de el tamaño de la empresa, ¿ya? Eh, para aquellas empresas que tienen sobre 25 trabajadores va a haber límites en la contratación. Pero aquellas empresas que tienen menos de 25 trabajadores no existe la aplicación de este límite. Y eso es norma expresa. Así lo señala la normativa, artículo 19 y 20 del Código del Trabajo. Pero ¿qué es lo que dice en definitiva la prohibición? Nos señala que ustedes, empleadores, no pueden tener más del 85% de trabajadores, o sea, perdón, a lo menos el 85% de trabajadores de una compañía deben ser chilenos. Eso es lo que dice, de nacionalidad chilena. Pero fíjense que esto no es, si bien es cierto, es una norma muy proteccionista, porque acuérdense que el Código del Trabajo es un código que está desde los años 80, ¿ah? Que ha ido sufriendo modificaciones, pero la columna vertebral es exactamente la misma. Entonces, esta norma siempre se puso en el escenario en que eran los extranjeros quienes venían a Chile a buscar trabajo, ¿ya? Pero ese trabajo era un trabajo calificado y que la empresa lo requería y la empresa iba a buscar a este extranjero y lo traía a Chile, ¿ya? Ese era el escenario en el cual se dictan estas normas. Por eso estas normas más bien de protección. Pero bien, teniendo en cuenta que sobre 25 trabajadores nos va a regir esta prohibición no es que se aplique a rajatabla, sino que la práctica y la jurisprudencia han ido depurando este porcentaje de trabajadores con ciertas excepciones, es decir, aquellos trabajadores que por la calidad que ostentan no entran dentro de este cómputo final, ¿ya? Y bien lo hace que empieza a sacar trabajadores. Primero, lo hace desde el lazo de relaciones de familia, primero. Entonces, aquellos trabajadores que sean casados con chilenos, afuera, del 85%. Aquellos trabajadores que tengan más de 5 años residiendo en Chile, para afuera. Aquellos trabajadores que sean técnicos especialistas, hacia afuera. Entonces, al final, la depuración, lo que nos dice, mire, usted sacando a todos estos trabajadores, recién ahí va a aplicar el 85%. Entonces, no es que se aplique a rajatabla un porcentaje X. Entonces, lo que hace la normativa, la jurisprudencia, tanto de la Dirección del Trabajo como también de los tribunales, pero en estos casos mucho más de la Dirección del Trabajo,
es hacer una, eh, hacer un bálsamo de realidad frente a la aplicación de estos porcentajes. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a entender que el código del trabajo no tiene modificaciones. Los porcentajes no tienen modificaciones. A quien se le aplica la norma no tiene modificación, es decir, empresas bajo 25 trabajadores pueden ser todos extranjeros y, y tiene estas normas de excepción. ¿Ya? Pero eso no implica que nosotros sigamos teniendo prohibiciones, porque acuérdense que ninguna persona extranjera puede prestar servicios en Chile sin tener una autorización del Estado. Eso es impagable. Eso no se puede mover. Pero volviendo atrás, y sobre todo los técnicos especialistas, hay una norma, imagínense que la ley 18.156, imagínense que ya vamos en la ley 22.000, o sea, imagínense de los años que... Entonces, que tiene un régimen de excepción a aquellos trabajadores que cumplen ciertos requisitos y que la normativa le permite a ellos tener una especie de beneficios que es que no cotizan dentro del sistema previsional chileno o el sistema de seguridad social chileno. Los exime de esa cotización. Pero esa eximente de cotización, que es una cotización por ley, ¿ya? Que es una cotización por ley y una exención por ley, tiene ciertos requisitos. ¿Qué requisitos va a tener? Primero, que tiene que detentar la calidad de técnico, ¿ya? Y obviamente que todos esto nosotros lo que tenemos que hacer es acreditarlo. Primero es detentar la calidad de técnico y luego tengo que acreditar la calidad de técnico frente a la autoridad, ¿ya? Es decir, yo puedo, o este trabajador puede acreditar su calidad de técnico a través de certificados de estudio. En algunas ocasiones te lo piden apostillado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la acreditación es un elemento esencial, ¿ya? Y hay otro elemento esencial que es que para que tú puedas acceder a esta exención, es decir, a esta liberación de cotizar en el sistema previsional chileno, es que tú te encuentres afiliado en tu país de origen a un sistema de previsión que tenga a lo menos los mismos beneficios o coberturas que tiene el sistema previsional chileno. Vejez, invalidez, sobrevivencia. Esos requisitos son esenciales para yo poder acceder a esta exención, ¿ya? Lo clave es acá es que esto siempre tiene que ser acreditado. Yo debo acreditar. ¿Cómo acredito? Con un certificado del país de origen, de la organización que administra la seguridad social en su país de origen, que acredita que usted está afiliado a dicha organización y cuáles son los beneficios que le reporta estar afiliado a esa organización. Con eso yo acredito, ¿ya? Los certificados también aportan datos interesantes como de cuánto se afilió, desde cuánto que está afiliado, ¿entiendes? Pero eso es lo que yo necesito. Y luego de eso, porque en el fondo son tres pasos, primero tener la calidad, después acreditar el sistema de seguridad social, luego yo tengo que, como esto no opera de pleno derecho, es decir, no por el hecho de cumplir los requisitos va a operar esta excepción, yo tengo que manifestar la voluntad, ¿ya? Primero, manifiesto la voluntad de mantenerme afiliado al sistema previsional de mi país de origen. ¿Cómo manifiesto esa voluntad? A través de una cláusula en el contrato de trabajo, que establece que el trabajador ha acreditado la afiliación a un sistema de seguridad social en su país de origen a través del certificado de fecha, bla, 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 emitido por el organismo tanto, tanto, por cuanto se acoge a la ley 18.000 y queda liberado el empleador de efectuar los descuentos de cotizaciones previsionales y de seguridad social en Chile. ¿Ya? Yo quedo liberado. ¿Qué es lo que pasa con eso en términos prácticos? El trabajador
recibe un líquido más abundante, pero él tiene que procurar la, el enterar esa cotización previsional en su país de origen. ¿Ya? Entonces, la, como son excepciones, las interpretaciones son bien restringidas, ¿se acuerdan de eso? Las excepciones siempre, siempre van a ser interpretaciones restringidas. Por ende, la fiscalización es recelosa del cumplimiento de esos requisitos, porque así lo está mandatado la normativa. ¿Quién fiscaliza? La Dirección del Trabajo, obviamente, o la Inspección del Trabajo, que son sus brazos operativos. Y la Inspección del Trabajo lo que hace es multar con una tipificación de multa, ¿ya? Que dice que mantener a un trabajador exceptuado de la cotización previsional sin cumplir los requisitos o sin haberlo verbalizado o no haber contenido como cláusula mínima en su contrato de trabajo. Y esas son las multas, ¿ya? Ahora, es una multa que va en términos monetarios ajustada a una tabla, que es una tabla legal, ¿ya? Que va en razón del número de trabajadores que contiene la empresa, es el rango de aplicación de multa o el monto de la multa que se puede aplicar en esos casos. Y lo más interesante de esto es que, y aquí esto no solo en términos, en términos de extranjeros, sino que en términos de toda multa, hay ciertas multas en las cuales no existe la posibilidad de resarcir la situación infraccional. Eh, y el no resarcir la situación infraccional eh, hay escasas posibilidades de que tú puedas rebajar esa multa o dejarla sin efecto, ¿no? Rebajarla en términos generales. Así que ojo con ese tipo de multas, que esta es una de ellas, ¿sí? Mantener al trabajador dentro de, porque ya no lo hiciste cuando te fiscalizaron, ¿ya? Y obviamente que eso también redunda en que pudiese hacerse una interpretación extensiva, en ese caso de infraccionalidad, y multar también por no pago de cotizaciones previsionales, y esa es otra multa bastante más compleja y más onerosa que la primera. Eso es en términos generales. No, insisto, no ha variado mucho. La ley de migraciones no modificó el Código del Trabajo en términos de su estructura de columna vertebral. Los criterios tampoco han sido modificados. Así que solo tener presente que toda situación en términos laborales es factible de ser fiscalizada y multada si es que hay una infracción. Así que con esto yo voy a terminar mi presentación. Fue muy breve. Si hay duda o consulta, eh, nosotros vamos a estar dispuestos a ello. Va a haber otro webinar, y aprovecho aquí de pasar un dato, va a haber otro webinar en el mes de mayo sobre las nuevas interpretaciones que ha emanado la Dirección del Trabajo respecto de la rebaja horaria de la jornada de las 40 horas y también un nuevo dictamen respecto de cuáles son los requisitos o condiciones o indicios que hay que tener presente para efectos de poder tener a trabajadores exceptuados de la limitación de jornada, que es lo que se llama en la práctica artículo 22, que es lo más común, pero en realidad técnicamente es el artículo 22, inciso segundo del Código de Trabajo. Ese es otro webinar que va en el mes de mayo, me parece que es el día 12. Así que los dejo cordialmente invitados. Y ahora la parte interesante del webinar, que es a la cual ustedes vienen a escuchar, que está a cargo de Valeria Muñoz, que yo voy a dejar con ustedes. Voy a bajar mi presentación, voy a dejar de compartir y la continúen ustedes con ella. Así que tengan un muy buen día y un buen fin de semana, si es que no hablamos más tarde. Valeria. Debes activar el audio. Sí, ahí sí, Eso, perdón, súper. estaba muteada ahí, Bienvenida. muy interesada en los términos que hablaba Rodrigo con relación a la norma laboral. Voy a proceder a compartir la presentación. Y bueno, en el fondo vamos a hablar del tema más controversial del último tiempo, que es el tema migratorio.
Bueno, chicos, mi nombre es Valeria Muñoz, soy ingeniera en recursos humanos y llevo aproximadamente 15 años en el rubro de la movilidad internacional, de contratación de extranjeros, de empresas multinacionales. Y en el fondo, en aras del tiempo, que hay bastante información que tenemos que proporcionar, comencemos. Es súper importante ver la inmigración como un fenómeno vivo en permanente evolución. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis dentro de los 30 años pasados, la migración en Chile ha cambiado, se ha modificado y se ha incrementado. Yo quise acompañarlos acá con un gráfico con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y también migraciones, para que ustedes puedan fijarse realmente cómo ha crecido la migración en nuestro país. Hablamos que en los años 90 era muy poca la migración, la gente migrante que llegaba, pero esto cambió radicalmente entre el 2002 y el 2017, donde ya estábamos viendo alzas considerables con relación a los extranjeros. En los 90 en algún momento se acuerdan del éxodo peruano en el fondo, que vinieron a posicionarse en Chile también a través de su gastronomía y abriendo nuevos mercados, pero ya en el 2017 estamos hablando de población migrante proveniente de Colombia, Haití y Venezuela. En el último censo también podemos ver que alcanzamos un pic histórico con relación a la cantidad de migrantes en Chile, y en el fondo vemos esta evolución constante dentro de nuestro país que geográficamente es aislado, o sea, entre la cordillera de los Andes y el Pacífico no siempre fue un país en el fondo el cual se denominara núcleo de inversión extranjera. Bueno, junto con esta evolución migratoria también hubo una evolución comercial, se abrieron nuevas posibilidades de trabajo en Chile, siempre la minería ha cumplido un rol fundamental, y dentro del 2010 y ya en el 2020 comenzamos a hablar de nuevos mercados, energías limpias, tecnología, litio, y se sigue manteniendo la minería. Dentro de estas nuevas dinámicas migratorias, en el fondo también fue la expansión de Chile dentro de su estabilidad económica para que las personas o las empresas extranjeras llegaran a nuestro país a consolidarse. Bueno, a través de esta evolución constante que tuvimos con relación a los migrantes y a este desarrollo económico, los parlamentarios y los legislantes no pudieron hacer caso omiso a esto. Entonces, vamos aquí directamente al marco normativo. Tenemos por un lado que la antigua ley de migración en la 1094 data de 1975, o sea, bastante tiempo atrás, y es muy parecido a lo que comunicaba Rodrigo en el fondo, que es muy antigua esta ley. Ahora, convengamos que esta ley ya no está vigente y pasó de cara directamente a la ley 21.325, que se encuentra vigente desde el 2022, a través de la emisión del Decreto Supremo 296. No vamos a indagar tantos en puntos, artículos ni normativa como tal, sino que vamos a hacer una diferencia de ambas leyes con relación a lo que actualmente está vigente y lo que cambió. El modelo migratorio de la ley anterior tenía un control administrativo y discrecional. A la nueva ley, que en el fondo vino a cambiar todo, es moderna, con un enfoque de derechos en la integración de los migrantes. Otro punto importante, la institucionalidad. Estamos hablando que antes era el Departamento de Extranjería y Migración en esa categoría de departamento. Bueno, ahora es el Servicio Nacional de Migraciones, probablemente diga SERMIC en algunos avances de la información, pero en el fondo alcanza la categoría de servicio muy parecido a lo que es el Servicio de Impuestos Internos. Y aquí hay un punto relevante que personalmente, a mi pesar, por decirlo así, vamos a hablar del rol de relaciones exteriores. En la antigua ley migratoria, relaciones exteriores cumplía un focus clave en los procedimientos migratorios. Ellos podían hacer procesamientos de visa o de residencias temporales en esa época en un corto plazo. O sea, yo podía solicitar una visa a través del MILREL en el consulado chileno en Sao Paulo y en 2 semanas ya tenía esa visa lista para que las personas pudieran ingresar. Ahora el rol de relaciones exteriores en el fondo fue segregado a dos puntos importantes. Uno, ministro de fe. Más adelante vamos a hablar de la subcategoría y vamos a entender por qué ellos son ministro de fe. En el fondo ellos acreditan la legalización de los contratos de trabajo de cara al extranjero que se encuentra fuera de Chile. Y otro punto relevante es que siguen tramitando las permanencias transitorias o turismos en el fondo que sirven para los extranjeros para que puedan ingresar a Chile en el fondo aquellos extranjeros que tienen restricción de ingreso.
Otro punto relevante de este cambio y que viene a mejorar en el fondo en materia migratoria es la dependencia laboral y la movilidad laboral. Voy a hablar de estos dos puntos en conjunto. La antigua ley era bastante fuerte el vínculo con el empleador. Es más, había una subcategoría que se llamaba sujeta a contrato. O sea, sí o sí tenías que desempeñar funciones con ese empleador. Y el cambio de empleador era total y completamente extenso, casi al margen de la normativa, porque en el fondo estábamos demorando 6, 7 meses en hacer este cambio de empleador de forma administrativa en el DEM, pero el nuevo empleador necesitaba que el extranjero comenzara a desempeñar funciones cuanto antes. Entonces, muchos de los proyectos se caían, no había una flexibilidad laboral. Actualmente es todo lo contrario, hay mayor flexibilidad, movilidad y, como indico, es mucho más fácil poder trabajar con este tipo de residencias temporales. La residencia temporal ahora es libre, no está sujeta a un empleador. Si bien hay subcategorías que se pueden solicitar con contratos de trabajo, la temática de la nueva ley es que los extranjeros puedan hacer cambio de empleador según la normativa laboral vigente, siempre un finiquito previo, un nuevo contrato, pero no significa que tengan que cambiar en el fondo la categoría de residencia temporal que tienen. Pueden seguir desempeñando funciones con ese mismo visado. Los dependientes, ¿qué pasa con ellos? En la antigua ley de migraciones, la palabra dependiente significaba no poder desempeñar funciones remuneradas. Actualmente eso se modificó, se cambió y todos los dependientes, en el caso de las esposas de dependientes, pueden en el fondo ejercer funciones remuneradas sin la necesidad de un cambio de visación y viceversa. Conectividad institucional, uno de los grandes cambios, y hay varias anécdotas con relación a esto, pero muchas veces cuando íbamos al DEM y tramitábamos procesos de residencia, no había conectividad entre relaciones exteriores, PDI, el registro civil, o sea, cada uno actuaba como ente individual, por lo tanto no se compartía la información. Ahora todo eso se modificó y actualmente en ciertas subcategorías de visa no es necesario enviar documentación como el certificado de viajes o el certificado de antecedentes penales porque en el fondo hay una comunicación fluida entre todas estas instituciones. El punto relevante acá es fiscalización. Si bien el marco normativo anterior hablaba de una fiscalización en un enfoque como tal administrativo, el nuevo sistema de migraciones y la nueva ley viene a modificar esto a través de un sistema centralizado de control. Ahora, hay que hacer hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque si bien la ley, el texto lo dice, en la práctica esta fiscalización, si bien ha aumentado, no se ha extrapolado de tal forma de que sea significativa para los extranjeros. Convengamos que en Chile la migra no existe, no es que estén detrás de ellos en constante movimiento para ver si están regulares o no. Y más adelante vamos a ver ese punto. Otro cambio significativo son los procesos en sí, la tramitación de los procesos. La 1094, en el fondo, la anterior ley de migraciones, permitía hacer cambios de residencia dentro de Chile. Ejemplo, ingresaba un turista y conseguía un trabajo acá, un contrato, y podía hacer el cambio dentro de Chile, con ese mismo contrato, a una residencia temporal que lo habilitaba a trabajar o una sujeta a contrato, como ya explicamos. Ahora no se puede hacer, salvo excepciones de reunificación familiar, el proceso de solicitudes de visa dentro de Chile. En primera instancia, cuando solicitamos una visa por primera vez, los extranjeros tienen que estar fuera de territorio nacional. Ojo, no en origen. Si un colombiano quiere pedir una visa y está en Argentina, lo puede hacer. El hecho es que no tienen que estar dentro de Chile. Pero para las renovaciones y residencias definitivas, sí tienen que estar en territorio nacional. Bueno, ya he ido adelantando bastante con relación a las subcategorías que tiene la nueva ley de migraciones y vamos a especificar algunas de ellas que son las más usadas. Permanencia transitoria. La permanencia transitoria es el turismo. Cada vez que ingresa un extranjero a Chile, muestra su identificación vigente, PDI le entrega el TUM, la tarjeta única migratoria, que en el fondo lo acredita a ingresar a Chile en condición de turista. Puede tener reuniones de negocios, efectivamente, juntas quizá, eso puede hacerlo en la condición de turista, pero no puede desempeñar funciones. El turismo per se generalmente es otorgado por 90 días,
y se puede extender en territorio nacional por 90 días más. Y ahí se cumple en el fondo la normativa de que los extranjeros pueden estar en Chile por un periodo de 180 días completos. Ahora, ¿qué pasa si hay un proyecto a corto plazo, faena, necesito al especialista de la máquina número 5 que pueda resolver un problema y ingrese directamente a trabajar a mi empresa? Bueno, acá tenemos las autorizaciones de trabajo, es un beneficio migratorio que otorga CERMIC con relación a los extranjeros que están por corto plazo en Chile desempeñando funciones. Este permiso de trabajo también se puede solicitar por los 90 días y también se puede extender por 90 días más junto con el turismo. Por lo tanto, en una asignación de 6 meses podríamos actualizar y podríamos activar esta forma de mantener al extranjero regular trabajando. Estas subcategorías, chicos, no significan arraigo en el país, no sirve entrar con una permanencia transitoria y poder después solicitar una definitiva. Eso es imposible. Seguimos con las otras subcategorías y hablamos de la residencia temporal. Yo quise dejar acá 3 puntos importantes, 3 subcategorías. La residencia temporal per se es otorgada por 2 años, salvo algunas excepciones, y en el fondo permite el libre trabajo con cualquier tipo de empleador, siempre y cuando sea dentro de la norma. Acá tenemos 3 subcategorías, si bien existen muchas más, jubilados, estudiantes, etc. Estas son las más usadas dentro de la movilidad internacional para los expats. Tenemos la primera, que es actividades ilícitas remuneradas, y esta es la visa que yo les comentaba, que en el fondo tenía a través de un contrato de trabajo un extranjero la posibilidad de pedir esta visa. El contrato se firma en origen, la empresa en Chile, con relación al contrato de trabajo, y aquí me quiero detener un poco, directamente tiene que legalizar el contrato de trabajo en territorio nacional, en Chile, y las personas que firman ese contrato de trabajo tienen que ser aquellos representantes y que estén en el poder de firmas de las compañías. Ejemplo, si en un poder de firma tenemos a una persona X que tiene solamente poder para el tema bancario frente al servicio de impuestos internos, bueno, esa persona no puede firmar un contrato de trabajo laboral, porque tiene que indicar dentro del poder de firma que la persona es idónea y está autorizada para la firma de los contratos de trabajo de extranjero o del personal que viene ingresando a las compañías. Luego de esto, el extranjero firma el contrato de trabajo frente al cónsul y ya se puede hacer con un sinfín de documentos más el procedimiento de postulación de visa. Otra subcategoría muy usada es reciprocidad internacional, que en el fondo es la Mercosur. Cuando vienen expat o extranjeros asignados solos y cumplen en el fondo con los requisitos de ser dentro de los países del Merco, podemos solicitar una residencia temporal sin la necesidad de acreditar sustento económico. Ahora, esto cambia cuando vienen con familia. Ahí, cuando vienen con dependientes, sí o sí tienen que acreditar este sustento económico. Y también quise dejar acá la subcategoría de negocio. Bueno, parte del cambio de la normativa también enfrentó que todos los nombres de las residencias se fueron extendiendo considerablemente. Yo no puse el nombre completo acá, pero en el fondo la subcategoría de negocio es un visado. Se otorga por 2 años, pero tiene límite de estadía en Chile hasta 180 días por año calendario. ¿Mm? Dentro de estas 3 subcategorías, todas las residencias temporales te activan para poder tener tu cédula de identidad y previo a los 90 días del vencimiento de la residencia se pueden, en el fondo, prorrogar estas visas si se mantienen las condiciones o ya optar a la residencia definitiva. El beneficio migratorio que todos los extranjeros desean, la residencia definitiva. Más allá de comentarles cuál es el procedimiento técnico con relación a cómo se otorga, la residencia definitiva, una vez que es otorgada, tiene la validez de 5 años para el extranjero estar en Chile. Ahora, el dato curioso es que después ya no tienes que enviar documentos a migraciones para ir renovando esta residencia definitiva. Solamente tienes que en el fondo hacer directamente la solicitud de renovación de plástico de RUN en el registro civil. Ahora, la residencia definitiva no es un beneficio que en el fondo no se pueda perder. ¿Cuáles son los casos en los que los extranjeros pierden la residencia definitiva? Por normativa, el extranjero tiene que ingresar una vez cada 2 años a Chile para mantener este beneficio migratorio vigente y que pueda extender también la cédula de identidad.
¿Qué pasa? Una urgencia, no puedo viajar a Chile, se van a completar los 2 años y yo no ingresé como extranjero. Tengo la única posibilidad de poder ir al consulado más cercano, al consulado chileno claramente, y pedir una extensión de estadía. Es por una sola vez y esta estadía te la extienden por 2 años más. ¿Qué significa eso? Que si tú no logras ingresar a Chile dentro de esta extensión que te dio el consulado, la residencia definitiva es revocada y tienes que empezar a hacer todo el proceso de nuevo de gestión. ¿Mm? Ahora, con relación a los plazos de otorgamiento de cada uno de estos beneficios, las autorizaciones de trabajo se están emitiendo actualmente entre 1 a 4 días hábiles. Hubo un tiempo en que se demoraron un montón, pero ahora se está regularizando de nuevo los plazos de obtención y eso es lo que en el fondo se demora que CERMIC te entregue una respuesta. Las residencias temporales se están demorando aproximadamente entre 10 a 12 meses y pueden llegar a 14 meses de espera en el caso de que hay una subsanación de por medio. ¿Qué es una subsanación? La solicitud de la autoridad migratoria de enviar documentos adicionales. Te faltó una apostilla, te faltó un documento de la empresa, no firmó el representante que debería ser y que estaba en poder de firma. Bueno, ahí se activan las subsanaciones. Pero eso es lo que se está demorando normalmente la residencia temporal. Más adelante les tengo ahí un regalo con relación a qué podemos hacer para cortar esos tiempos de plazo. Y la residencia definitiva, aunque ustedes no lo crean, se está demorando como 12 meses, 16 meses, el máximo serían 24 meses, 2 años, pero hemos visto muy pocas actualmente. Se está modernizando las gestiones de permanencia definitiva y están saliendo bastante rápidas. Bueno, chicos, sanciones y multas. ¿Qué pasa? Llegué a Chile, no hice absolutamente nada, tengo como empleador trabajando a gente sin los permisos necesarios. Bueno, antes de cualquier cosa, las multas en Chile se dividen entre graves y menos graves. Esa es la temática. Cada una tiene un valor por ley y por normativa que va desde 1 hasta 200 UTM en los casos de mayor gravedad. La UTM es, en el fondo para los que nos están viendo desde otro país, es la unidad tributaria mensual, que es un monto que en el fondo está directamente integrado por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, las infracciones graves. Aquí tenemos permisos de residencia o permanencias expirados por más de 180 días. Esa temática es bien particular porque en el fondo, si tú estás más de 180 días en infracción, ya es grave, pero si estás menos, es menos grave. En el fondo, esa es la temática a simple vista de las fracciones con respecto a los extranjeros. El ingreso o ingreso ilegal de personas extranjeras, pasos no habilitados. Negativa de las empresas de transporte a conducir pasajeros rechazados, que en el fondo es como yo vine con personal o vine con gente en un bus, paso frontera y no los quiero devolver porque en el fondo no es materia mía y se los dejo a PDI. Bueno, la empresa de transporte también tiene una sanción. Abandono del país sin control migratorio. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Efectivamente pasa, hay extranjeros que ingresan por pasos no habilitados y que nadie se enteró y que vuelven a salir de la misma forma. Ahora, en caso de que puedan ver a un extranjero haciendo esta infracción, claramente PDI lo notifica y hace todo el procedimiento de multa. Empresas de transportes por omitir control migratorio, o sea, simple y llanamente ingreso al país y no doy la lista de pasajeros migrantes o extranjeros que están dentro del bus o del transporte. Me voy a saltar un punto, la 6, que es la más importante. Y después viene el arrendamiento o subarrendamiento abusivo a extranjeros. Eh, Pasó mucho hace varios años que tuvimos un caso, noticia, de hecho, salió en todos lados, de extranjeros haitianos que estaban en Estación Central deplorablemente en condiciones de hacinamiento y en el fondo se estaban vulnerando derechos fundamentales de personas extranjeras en ese momento. Y por eso que la nueva ley de migraciones también da un focus a las personas que subarriendan o arriendan en condiciones que no son óptimas para los extranjeros. Y el punto más relevante para los corporativos, las multas con relación a la contratación de extranjeros sin autorización de trabajo. El esquema con relación a esta multa va desde la microempresa hasta la gran empresa. Ahí ustedes ya pueden ver cuántos UTM son cada una. Pero el procedimiento de multa de las empresas no se gestiona a través de una autodenuncia. Yo, empresa, sé que tengo extranjeros, me voy a ir a autodenunciar.
No, y aquí es el proceso de multas de la empresa que lo vamos a ver rápidamente. La primera fase es la fiscalización. Y ojo, que esta fiscalización per se siempre es a través de denuncias de la DT, a migraciones o PDI. Generalmente hemos conocido casos de personas dentro de la misma empresa que por alguna situación que no les haya gustado, denunciaron a su empleador y terminan fiscalizándolo. Luego de eso, se le envía una notificación a la empresa a través de CERMIC, efectivamente, con todos los detalles de la infracción. Y aquí las empresas tienen, después de esto, la potestad de poder enviar sus descargos. O sea, mira, sabes que esto no fue así, yo necesito que ustedes en el fondo me rebajen la multa, porque ahí se puede pedir esta condición. Y en el caso de las empresas que en el fondo sí hayan pasado sobre la ley, en el fondo solamente apelar que le bajen la tarifa con relación a la multa que tienen que pagar. Luego de este dimes y diretes entre CERMIC y yo no fui o si fui, viene la resolución final. Ellos analizan toda la documentación y emiten la resolución de multa. Luego de eso, la notifican. La notificación puede ser a través de correo certificado o correo electrónico. Así que ojo ahí los empleadores con mantener siempre esa información al día. Y bueno, luego de eso ya viene el cobro de la multa a través de la TGR. Seguimos con las sanciones menos graves. Como ya comenté, cada vez que es menos de 180 días de infracción, se considera una multa menos grave, por decirlo así. Estar con el permiso vencido por menos de 180 días. Trabajar sin autorización de trabajo vinculada o visa por menos de 180 días. Un punto relevante, no informar el cambio de domicilio. En la página de CERMIC, los extranjeros pueden ingresar con su correo electrónico y sus claves, y los que ya tienen clave única con esa documentación, con esa información en el fondo. Y dentro de la misma página de CERMIC tú tienes la posibilidad de hacer el cambio de domicilio para que en el fondo lo mantengas siempre vigente, para evitar este tipo de multas que son muy pequeñas en consideración a las graves, pero siempre es preciso mantener toda la información actualizada. Retraso en cédula de identidad. Hubo un momento en Chile que el registro civil colapsó. No habían citas, los extranjeros no podían hacer el proceso de toma de huella y de fotografía frente al registro civil, pero en el fondo la normativa dice que todo extranjero tiene 30 días para poder hacer la solicitud de cédula de identidad después del otorgamiento de la residencia temporal o de la permanencia definitiva. En ese momento, cuando quedó el caos, Migraciones en ese tiempo, que era el Departamento Nacional o sea, el Departamento de Extranjería y Migración, perdón, enunció a través de una circular que no era necesario, que los 30 días solamente eran para poder tomar la cita. Dentro del registro civil había una demora de casi 3 meses o 4 meses en obtener una cita, entonces frente a eso era bien compleja la situación. Y bueno, otras infracciones administrativas menores, que en el fondo también están ligadas con los procesos migratorios de fiscalización. Ahora, ¿cómo un extranjero que no es empresa hace su proceso de multa? Es muy diferente a lo que en el fondo tienen las compañías y que ya conversamos anteriormente. Los procesos de multa se hacen a través de la web directamente en la página del Servicio Nacional de Migraciones. Ingresan con clave única, con su correo electrónico, como ya comentamos, y se van directamente a declaración de infracción y cálculo de multa. Ahora, tengan mucho cuidado con esto, porque todo lo que yo ingrese con relación a esa multa va a ser lo que CERMIC dé por hecho. ¿Qué significa esto? Que si yo llevo 5 días retrasado y 5 días en el fondo sin poder trabajar o trabajando sin mi permiso, si yo pongo que solamente fue 4 días, Migraciones lo va a tomar igual. Pero en la práctica, cuando lo vea el expediente y formalice todo, ¿qué va a pasar? Me va a decir, oye, pero ¿sabes qué? Te faltó un día de infracción. Entonces, si bien es súper importante que este procedimiento se haga, y ojalá lo antes posible, que no pasen más de 180 días de infracción, es súper importante que la información que ingresen dentro de la página de CERMIC sea clara y sea fidedigna. Una vez que un extranjero en el fondo ya tiene la resolución de la multa, ya pagó a través de la TGR, en los casos que tienen residencia vencida o permanencias transitorias, turismo vencido, CERMIC le da 10 días corridos para abandonar el país. Eso es súper importante. Y bueno, dentro de todo este concepto migratorio, es súper importante que los corporativos tengan integradas buenas prácticas. ¿Por qué?
Y no solamente los extranjeros generales, sino que todas las empresas a través de recursos humanos y de todos los gestores que participan en una relocalización de expatriados acá en Chile, es necesario tener un plan de acción que se siga al pie de la letra. ¿Para qué? Para evitar retrasos, para evitar multas, sanciones y problemas. Entonces, aquí yo los dejo con 6 medidas de buenas prácticas corporativas que en el fondo vamos a comenzar a analizar. Acompañamiento especializado, soporte continuo en migración, relocation y temas culturales tributarios con un punto único de contacto. Si bien no todos los corporativos pueden acceder a esto, es súper importante que se asesoren con expertos migratorios, sobre todo en temas laborales también, tributarios, que en el fondo no todas las compañías lo manejan a cabalidad y no tienen por qué hacerlo con relación de cara a una contratación con extranjeros. El otro punto fundamental son la gestión de los plazos, el control riguroso mediante calendarios, hitos y alertas de seguimiento. No esperemos a que llegue el día 183 y me dé cuenta de que el personal que tengo trabajando no tiene la autorización necesaria. Eso se puede adelantar. Podemos, en el fondo, adelantarnos a este tipo de hitos que son perjudiciales tanto para las empresas como para los extranjeros. Comunicación clara, canales formales y entrega de información simple y comprensible. Chicos, cuando un extranjero viene a desempeñar funciones a Chile, un corporativo, las empresas lo contratan porque en el fondo él tiene una habilidad específica dentro de una materia. Generalmente no son abogados, sino que son especialistas ingenieros. La comunicación clara es clave. Las dudas se tienen que responder. Tiene que haber solamente un canal de comunicación para que no empiecen por todos lados, en el fondo, al extranjero a decirle, oye, tienes que hacer esto, esto, otro, porque crea confusión. Ojalá no WhatsApp, siempre canales formales, emails, plataformas también que sirven. Coordinación interna, no solamente de cara al expatriado, sino que internamente como recursos humanos, el área legal y los proveedores de movilidad deben estar coordinados, porque de esta forma la información que se entrega al expat es clara y concisa y en el fondo todos estamos colaborando para que la asignación final sea positiva para este extranjero que viene a Chile. Gestión de riesgo, y es un poco lo que decía más arriba, o sea, no estemos en las últimas para ver que realmente hay un riesgo empresarial o un riesgo de cara al asignado o el extranjero en el fondo para alertar, siempre tiene que ser todo preventivo dentro de la normativa y siempre actualizado con las nuevas normas que van apareciendo. Y en el fondo la experiencia del empleado internacional, visión del trabajador como cliente interno. Es súper importante cuidar a este tipo de colaboradores y bueno, en forma general también a los chilenos, desde su llegada, la integración en la empresa y la permanencia en la empresa. Eso es fundamental, porque así tenemos un colaborador que en el fondo no está preocupado de otras cosas y sí de desempeñar las funciones por las cuales yo las contraté. Y bueno, aquí está el regalo que les mencionaba anteriormente. Sé que los plazos en migraciones son bastante extensos con relación a los otorgamientos, pero hay canales administrativos que podemos usar para, en el fondo, acortar esos plazos de procedimientos de visa y en la primera parte aparece Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia está más enfocado directamente en encontrar documentos perdidos, por decirlo así, dentro del área administrativa con CERMIC. Si hay alguna resolución, notificación, estampado que desaparece, yo a través del Consejo de Transparencia puedo hacer una solicitud y ellos le piden a CERMIC que me envíe el documento y queda perfecto. Otro también es el convenio CRUCH. El convenio CRUCH está integrado con universidades estatales en Chile. Y en el fondo, ¿qué pasa? Cuando viene un académico a Chile, en el fondo, a cumplir una función específica o simple y llanamente viene ya a quedarse en nuestro país, yo a través de este convenio de las universidades estatales puedo presionar a migraciones para que la visa sea otorgada en el corto plazo. Son solamente instituciones chilenas en el fondo que están dentro del colegio y del consejo de rectores. Y acá la estrella de la mañana, Invest Chile. Invest Chile es un ente estatal que fomenta la inversión extranjera en nuestro país y también sirve como ente administrativo en el fondo que nos puede ayudar a acelerar los plazos de otorgamiento. Pero tiene una excepción. Todas las empresas que estén constituidas en Chile y que tengan un capital extranjero mayor al 10%
podrían a través de InvestChile acelerar los procesos de visa de sus colaboradores. Eso es súper importante. Tienen que cumplir esa normativa para que en el fondo InvestChile diga, ah, perfecto, tú eres una empresa chilena, pero tienes inversión extranjera, por lo tanto, si traes a tus ingenieros, yo te puedo ayudar en acelerar la visa. Estos dos casos del convenio Cruz e InvestChile podrían en el fondo manejar procesos migratorios y acelerar las aprobaciones de la visa hasta en 6 meses. Hemos tenido casos que han sido menos. Siempre va a depender de la importancia del cargo del extranjero que ingresa a Chile. Y bueno, otras presiones administrativas que también sirven son ir directamente a migraciones con conocimiento de causa, ingresar requerimientos en el fondo. Quizás las primeras veces no te contestan como tú quieres, pero ya cuando un analista toma el caso, se integra en el caso, puedes conseguir o sea, quizás no una reducción de los plazos de la residencia, pero sí algunas cosas administrativas, detalles como, oye, yo sí envié este documento, ¿por qué no está? ¿Mm? Que es muy parecido a lo del Consejo de Transparencia. Y bueno, certificaciones de empresas patrocinantes. Esto lo dije en un solo cuadro porque quizás es en conjunto. Cuando yo busco un requerimiento administrativo en CERMIC, lo ideal es que vaya con una carta de la empresa certificada ante notario de firma del representante legal. Eso tiene mayor peso. Así que por mi parte, chicos, así se ha movido el mundo migratorio. Yo sé que fue muy cortito lo que pudimos ver, lo que pudimos analizar dentro de este contexto, pero en el fondo tenemos abierto también ahí el canal de preguntas, dudas, siempre hay cosas que en el fondo quedan ahí sin poder analizar porque el proceso como tal es muy extenso. La normativa es prácticamente hace 3 años, 4 años, entonces frente a eso siguen apareciendo cosas y bueno, aquí estamos a disposición en caso de que tengan dudas, preguntas, en el fondo si necesitan alguna asistencia también con relación a un caso en específico, lo podemos analizar. No sé si hay preguntas en el chat, siempre quise decir eso. Por el momento no, chicos, pero de todas maneras, como ya dije, cualquier tipo de pregunta, consulta, duda, análisis de caso lo pueden enviar a los correos de Mont. Ahí nosotros felices con Rodrigo de poder contestar sus dudas. Y en el fondo, si quieren agendar reuniones, también estamos disponibles para eso. Así que muchísimas gracias por permanecer conectados. Eh, que tengan un feliz fin de semana largo. Sí, solo agregar que si solicitan la presentación, también lo pueden enviar un correo y lo podemos enviar. Pero Mm. hay una pregunta que está acá. ¿Qué papel, dice Sebastián Madrigal, qué papeles debo asegurarme de tener al contratar a alguien? Como empresa, si tú quieres contratar a alguien, siempre tienes que tener de partida una constitución de sociedad en Chile. O sea, la empresa tiene que estar registrada en Chile. Tienes que estar siempre con relación a la norma tributaria, tienes que estar al día, no tienes que tener ninguna falla. Perdón, dice. ¿Quieres replantear tu pregunta? Pedirle al extranjero. Al ¿Qué papeles extranjero debo como tal. pedirle al extranjero? Ya, Sí, listo, yo no ahora sí. quise indagar en temas técnicos con relación a qué documentos se les piden, pero porque siempre va a depender de la subcategoría migratoria a la cual estamos enfocados para la solicitud, pero generalmente son pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales apostillado, ojo, que son los documentos fundamentales. Si hay anotaciones en los antecedentes, podría no funcionar el tema de la visa. Así que dentro de eso los derechos también, y va a depender de la subcategoría en el fondo que otros papeles se complementan. ¿Algún comprobante de tramitación de visa? Mira, tú estás hablando de una renovación. Le estamos preguntando a Sebastián. Al momento de contratar, dice. Al momento de contratar un extranjero, bueno, de partida te tienes que ver en el fondo de que si vas a contratar al extranjero, tienes que hacer todos los pasos fundamentales para que la visa se pueda, en el fondo. Ahí activaron a Sebastián. No sé si puede hablar directamente y entregarnos un poquito más de contexto. Sebastián, ¿estás muteado?
estás en Ujú. silencio, si quieres te activas y te ofrecemos la palabra. No, no escuchamos a Sebastián, pero cuando hablas de algún comprobante de tramitación, en el fondo, tú tienes que asegurarte que antes de que comience a desempeñar funciones el extranjero, tenga una residencia temporal autorizada o tenga un permiso de trabajo en condición de turista. Muchas veces se combinan estos dos conceptos, la autorización de trabajo, porque las visas se están demorando mucho, se activan primero los permisos y después llega la visa mientras se Como el tramita la audio. visa. Pero si no hay un permiso que emita CERMIC, no se puede tener dentro de la faena o de la empresa un trabajador eh, extranjero en el fondo. Oh, Ahí te disculpa, ¿me acercas. escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Valera, muchas gracias. Sí, era la consulta directa, era porque, claro, consigo a alguien indicado para un puesto, le pido los datos, me asegura poder y tener todos los permisos para trabajar, pero claro, ¿qué documentos finalmente Ah, debo ok. como para yo asegurarme no tener problemas Cerciorarte. después? Sí, claro. Claro, o sea, en el fondo sería Porque dentro de una temática de búsqueda laboral dentro de sí, Chile y llega un extranjero candidato y te dice, oye, yo puedo trabajar. Tú como claro. empleador, lo primero que tienes que hacer es pedirle el visado. Oye, muéstrame tu cédula de identidad. En el caso que la cédula de identidad esté vencida, un certificado de residencia en trámite, que es un documento que emite CERMIC mientras se hace la renovación, también te sirve para acreditar la condición de regular de este extranjero. Ahora, no obstante, es súper importante tener el control de buena forma, claramente, de este personal extranjero, porque pueden haber resoluciones de no otorgamiento, le archivaron el procedimiento de visa, por lo tanto, tú como empleador tienes que estar ahí fijo en que, oye, ¿cómo va tu proceso migratorio? Ya te dieron una resolución, cuéntame, ¿cómo te podemos ayudar? Porque en el fondo, si tú no tienes esa información, CERMIC no te la va a entregar a ti directamente. Entonces, es súper importante mantener la comunicación con el colaborador extranjero en estos casos de renovaciones. Vale, claro, porque, por ejemplo, nosotros, sobre todo en bodega, no en la parte de oficina, llega mucho extranjero o mucho currículum de extranjero y claro, me entregan un RUT provisorio, me entregan un RUT solamente que no sé si está vigente o no, entonces siempre hemos tenido ese problema. Súper. Mira, nosotros encantados de poder Ya, ayudarte a idear un checklist de los documentos vale, necesarios cada vez que llegue un extranjero o que tengas dentro de la búsqueda un currículum de algún extranjero, porque es súper importante que ustedes como empleadores manejen esta información y en el fondo así pueden ser un filtro y cuidarse también como empresa. vale. Ujú. Muchas gracias, vale. De No, pues nada, nada, Sebastián, Sebastián, gracias gracias a por ti por venir. participar. Ujú. Bueno, ha sido un gusto, parece que el tema es interesante, así que muchísimas gracias por venir, por estar. ¿Mm? Muchas Que- gracias. Buen fin de semana. Chao, que estén muy bien.